Esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo, capítulo 25. Y el domingo pasado estuvimos mirando la parábola de las 10 vírgenes. Y esta mañana vamos a mirar la parábola que sigue, la de los talentos, la parábola de los talentos. El verso 13 dice: velad pues porque no sabéis. Mateo 25:13. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El tema de esta mañana, de acuerdo a lo que hemos leído, la palabra de Dios, es una parábola que se intitula La parábola de los talentos. El domingo pasado, hablando de la parábola de las vírgenes, unas 5 prudentes y otras insensatas, explicamos que la palabra parábola es una historia diseñada para enseñar un principio moral y religioso, sugiriendo un paralelo. Otro diccionario dice: es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o espiritual. En este caso, tenemos un acontecimiento, un evento, algo que tanto los griegos como los judíos, los romanos, puesto que hay una multiplicidad de estas personas en el auditorio del Señor Jesús, están familiarizados con esto. En el tiempo en que el Señor Jesús vivía, en el tiempo del Nuevo Testamento, Roma era, por supuesto, la autoridad suprema aquí en esa parte de la tierra, y había muchos esclavos,
muchos esclavos, había millones de ellos. Los esclavos habían sido traídos como prisioneros al ganar las guerras. Entonces eran luego comprados por los hombres de dinero, los comerciantes, los agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera, para sus trabajos. Y había pues un amplio mercado de estos esclavos en ciertos sitios ahí en la ciudad de Roma. El público ahí de varios millones de habitantes en Roma estaba muy familiarizado con lo que estaba ocurriendo. Había esclavos, hombres inteligentes, eran diligentes, profesionales, se ganaban la confianza de su amo, muchos de ellos, y entonces sus amos a veces los convertían hasta en mayordomos para que administraran su trabajo. Ya le tenían buena confianza, había una estimación mutua entre el amo y el esclavo, de tal manera que le daban, como dice acá en la parábola, hasta los bienes a ellos. Ve, lleva hasta esta cantidad de dinero, negóciala, multiplícala y luego me das la cuenta, ¿verdad? Y entonces el Señor está usando esta situación que es muy conocida de todos para conectarla con este acontecimiento escatológico a futuro de Él mismo, del Señor Jesucristo, cómo Él se va a ir de la tierra y luego volver otra vez según es su promesa. Entonces, por eso se llama una parábola escatológica, porque tiene una enseñanza conectada con la venida del Señor Jesucristo, la inminencia, o cuando ya estamos cerca de ese gran advenimiento segundo de nuestro Señor Jesucristo. En esta parábola tenemos por lo menos 3 elementos instructivos, 3 cosas que vamos a darles realce, de lo cual podemos mirar que es paralelo a las enseñanzas de la palabra de Dios, con respecto al Señor, con respecto a su pueblo, a los salvos, sus iglesias, y con respecto a la recompensa que Él trae por la diligencia, por el trabajo. La palabra de Dios dice, sí, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. Y Él quiere, sí, que seamos diligentes, y Él nos provee los medios para trabajar para Él. En este relato que tenemos, se mira que es un empresario, un hombre, un comerciante, posiblemente un ganadero, posiblemente un hombre agricultor que tiene grande cantidad, finca muy amplia, con bastante dinero, y él deja, antes de irse a un viaje lejos, dice la Biblia, antes de irse, entonces trae 3 siervos de él. Posiblemente él tiene más siervos que 3, por supuesto, pero ellos tipifican lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Que más o menos en estos nosotros podemos ser caracterizados. Este hombre, pues, dice la palabra de Dios que es figura, es representativa. Esta figura es representativa, este amo, este señor, este empresario representativo de nuestro Señor
Jesucristo, ¿verdad? En Marcos, capítulo 13, miremos cómo tenemos un pasaje paralelo acá que nos da la misma enseñanza. Marcos capítulo 13, versos 30 al 37, dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El contexto atrás, el tema de todo el capítulo 13 de Marcos, igual que el capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús está hablando de lo que va a suceder antes que Él venga, un poquito antes que Él venga, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de gran angustia que va a haber en este mundo antes que Él establezca su reino teocrático y político aquí en la tierra. Entonces Él dice, verso 31 de Marcos 13, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos. Aquí está un lenguaje igual, ¿verdad? Que leímos en Mateo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. Y sus siervos es la palabra doulos en griego, que quiere decir a sus esclavos, a sus sirvientes, y les da autoridad a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Así pues que, así como aquel hombre que dice que tiene que hacer de nuestra parábola este viaje lejos y que va a estar ausente por mucho tiempo, es lo que nos está diciendo acá también, ¿verdad? Que él se iría, pero que regresaría. Sí, la palabra de Dios nos dice definitivamente que el Señor, después que logró su obra de ser crucificado en la cruz, pagar por nuestros pecados, ser sepultado por 3 días y resucitar, habiendo hecho la obra completa de redención a favor suyo y a favor mío, dice la palabra de Dios que después de 40 días, de enseñar más sobre el reino de los cielos, ascendió a los cielos y el Padre le recibió y le dijo, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de mis pies. Eso dice en Hechos capítulo 1 también, en el versos 6 al 11. Mire qué claro dice la Biblia que cuando el Señor Jesús en el Monte de los Olivos se despidió de sus discípulos y siendo alzado en vilo, extendió sus manos, los bendijo, los comisionó, diciéndoles, id por todo el mundo, predicad el evangelio a todas las naciones y a los discípulos, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así pues, miramos que el Señor Jesús está usando esta parábola para decir que así como este hombre rico, poderoso, negociante, ha encargado a sus siervos que trabajen para él y que él un día va a regresar. Y eso es lo que dice la palabra de Dios acá. Hechos capítulo 1, versos 6 al 11, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7, dice, y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último
de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué se quedan aquí pasmados, nada más contemplando el cielo azul, que cuando él ya se fue? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 22, a verso 12, también el Señor Jesús mismo vuelve de nuevo a aseverar: he aquí, vengo pronto para pagar a cada uno, y mi galardón conmigo, para pagar a cada uno según sea su obra. Amén. Así pues que este amo, este empresario, este señor que ha comisionado a sus siervos para que trabajen para él y multipliquen los talentos, los bienes, el dinero que les ha dejado, es representativo pues de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El otro elemento instructivo que encontramos acá en la parábola de los talentos es la distribución de los bienes, la distribución y la manera en que lo hizo. Dice la palabra de Dios que él repartió y dio a cada uno según su capacidad. Miremos lo que dice en el verso 15, que a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Muy bien, entonces, de acuerdo aquí a la palabra de Dios, el Señor Jesús, también eso es lo que ha hecho con nosotros también. Ya leímos allá en Marcos capítulo 13, ¿verdad? El verso 32 en adelante, como él dice que dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Al portero mandó que velase y luego se fue, ¿verdad? Cuando dice a cada uno su obra, de acuerdo a su capacidad, el Señor nos ha dado a todos alguna habilidad, alguna cosa que podemos emplear en su reino para multiplicarla. Se cuenta de el señor militar, general, el señor Napoleón Bonaparte, militar y estadista francés, que vivió y trabajó en los siglos XVIII y XIX. Y este hombre era agresivo e inteligente y conquistó y gobernó gran parte de la Europa occidental. Y la forma como lo hacía era, él se esmeraba en conocer muy bien a sus generales de guerra. Él sabía cuál general podía trabajar eficaz, efectiva, poderosamente, con 10,000 soldados. Otro sabía que tenía capacidad para darle 15,000 y a otros 30,000, etc. Y él tenía cuidado, pues, de seleccionar los generales que iban a estar a cargo de sus pelotones de soldados, de sus legiones de soldados, según la capacidad de cada general. Y él sabía pues que un general que podía trabajar efectivamente con 10,000, él sabía que eso era suficiente para él, y que el otro que podía hacerlo con 20,000, y así sucesivamente, ¿verdad? Y el Señor también sabe eso.
El Señor nos da a cada uno la habilidad de trabajar para Él y multiplicar nuestros dones y trabajar con alegría, con asiduidad, con ahínco para nuestro Señor y para nuestro Rey. En primera de Corintios, capítulo 12, miremos sobre esto que el Señor ha hecho a nuestro favor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 14 al 16, dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Qué le parece? Los ojos, la nariz, la boca, las manos, los pies, la cabeza, los hombros, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su función. Aquí la pregunta es, porque alguien dice, si dijere el pie, no soy mano, entonces no soy del cuerpo. Es como diciendo, yo estoy de sobra, yo no sirvo para nada. O si fuera mano, podría escribir, podría construir, podría hacer tantas cosas, pero siendo pie, estoy aquí abajo, no sirvo para nada. No es así. No es así. Si usted... La enseñanza acá es, Dios no quiere que usted tenga ningún complejo al mirarse, al compararse con otro que tiene quizá más capacidad para esto, para lo otro. Amén. Y usted confórmese de la forma como Dios lo ha hecho, como Dios lo ha formado, la capacidad que usted tiene, no importa el grado en que ello sea, es usted parte del cuerpo de Cristo. El Señor le ha hecho como le ha hecho, le ha dado la habilidad que tiene en la medida que usted tiene, y es para que usted también sea importante en el cuerpo de Cristo. Amén. No quiere el Señor que haya complejos de inferioridad. Oh, si yo pudiera tocar el piano, oh, si yo pudiera hablar en público, o poder orar y no avergonzarme delante de la gente. Hay hermanos, hermanas que sienten esas cosas, pero que eso no le impida a usted, no le arredre, no le minimice a su valor que usted tiene en la casa de Dios. Recuerde, Él da a uno un talento, a otro 2 y a otro 5. Y el Señor lo que quiere es la fidelidad, la hacendosidad, la industriosidad, la dedicación que tengamos en su obra. Amén. En Romanos capítulo 12 también tenemos otro texto bonito, Romanos 12, al respecto, que dice en el versos 4 al 8, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones y en diversa capacidad, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, que quiere decir de predicar, si el de predicar, de anunciar la palabra de Dios, entonces úsese conforme a la medida de la fe. Si de servicio, en servir. Sí, amén. Como tesorero, como diácono, como
secretario, maestro, maestra de escuela dominical, etcétera, etcétera, limpiar el templo, comprar las cosas que se necesitan, cocinar, etcétera, etcétera. Todos somos importantes, todos somos necesarios. Dice, y el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Ve qué bonito? Dice, no importa el campo en que usted tenga habilidad para desenvolverse, Dios quiere que usted no entierre su talento, ¿verdad? Pero que lo desenvuelva y que lo multiplique y que lo haga con mucha alegría sirviendo al Señor. Amén. El Señor viene y Él no quiere complejos de inferioridad y tampoco de superioridad. Amén. En primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 11, otro texto también importante para leer, primera de Pedro, capítulo 4, versos 10, 9 y 10, o 10 y 11, perdón, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo, póngalo al servicio, sea activo en favor de los demás, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, como buenos administradores. Cada uno según el don que ha recibido, haga eso. Verso 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que seamos como estos dos que recibieron. Uno recibió 2 talentos, el otro recibió 5 y los pusieron a negociar, a trabajar y ganaron el doble cuando el Señor vino. Y qué bonito es, ¿verdad? Cuando Él viene y los encomia y los elogia y les dice palabras de agrado. El Señor expresa su agrado y los congratula por su trabajo que hicieron. Amén. Sí, en los versículos 24 al 30 de nuestra parábola, vamos a leer de nuevo ahí. Dice en nuestro texto de Mateo 25, del 14, del 22 al 30. Llegando también el que había recibido 2 talentos, 24 al 30, perdón. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es un hecho pues que al venir el Señor es tiempo ahora en su regreso de rendirle cuentas, que ya leímos en el versos 24 al 30. Podemos mirar el enojo, el desagrado, la reprobación
y el castigo asignado al siervo malo y negligente. Estos epítetos a que el Señor usó acá, de malo, de negligente y de cobarde, porque en el verso 25 él mismo declaró y dijo, tuve miedo, Señor, y fui y escondí tu talento en la tierra. Por ser un cobarde, por estar lleno de miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de si ponía el talento a trabajar, a lo mejor iba a perder, a lo mejor no iba a hacer una negociación efectiva, próspera, pero quizá más bien iba a perder lo que Dios le había dado. Estaba pues esta persona usando esa como una excusa, porque el Señor le dice negligente y le dice malo. ¿Por qué malo? Porque mire las palabras que él usa. Yo sabía que eres severo, que eres muy duro. Que también dice acá en el verso 24, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Es una acusación injusta, es completamente incongruente con el Señor Jesús, su amo. Hablando de la parábola, el hecho de que el amo lo haya comprado a él, que lo haya traído a su casa, que lo haya instruido, que le dé de comer y que lo vista y que viva ahí después de ser víctima de guerra o tal vez después de haber sido vendido por algún otro amo o señor que lo maltrataba. Ahora más bien él le da esta posición honorífica. Toma mi dinero y ponlo a trabajar. Yo me voy a ir. Mire la confianza que está demostrando, la generosidad que está demostrando. Y más bien está diciendo, sabía que eres duro, sabía que eres severo, sabías que no más estás atenido a que todos los demás trabajemos para ti, ¿verdad? Tú no haces nada. Porque nada más quieres recoger cosechar donde no siembras y recoger donde tú no has invertido nada. Acusaciones completamente injustas. Y cuidado con usted, mi hermano, mi hermana en Cristo, si conoce a Cristo como su Salvador personal. El precio alto que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, vino y se humilló, haciéndose hombre, y un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice la palabra de Dios. Y que Él se dio, siendo Él el justo, dice la palabra de Dios, que dio su vida por los injustos para llevarnos a Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos compró con su sangre que Él derramó en el Calvario. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo, se humilló, se hizo maldito, se hizo pecado por culpa suya y por mía. Y que todavía nosotros que tenemos a Él, que se fue al cielo, a ese país lejano y por mucho tiempo, porque ya hace más de 2000 años que esto sucedió y Él no ha regresado, pero va a regresar en cualquier momento, y que seamos negligentes, a que seamos malos, que seamos perezosos y cobardes, así como el Señor usó estos epítetos contra este siervo. Lejos sea de Dios que nosotros tengamos parte en esa clasificación. Este hombre es hijo de Dios, es salvo, es redimido. Algunos que creen en la salvación por obras usan este texto para decir, cuando el Señor venga,
como él no ha producido o él no ha demostrado de veras que ama al Señor, seguramente ni conoce a Cristo como Salvador personal. La palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios enseña que Dios premia a sus hijos obedientes y también disciplina y castiga a los desobedientes. Pero siempre son hijos, ¿verdad? El que multiplicó los talentos de 5 y ganó ahora 10, que tenía 10, el que recibió 2 y ahora tenía 4, fueron fieles, fueron devotos, fueron agradecidos, con gozo trabajaron y con ahínco se dedicaron a hacer lo mejor para el Señor. Y el Señor los premió. El Señor los premió. Pero este otro, siendo hijo de Dios también, pero desobediente, rebelde, desagradecido y malo, dice la palabra de Dios que lo que hace el Señor es despojarlo de lo poco que tenía, de lo que tenía, y se lo dio al otro que había trabajado. Lo privó del honor, del encomio de su amo, porque a aquellos les había dicho: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este siervo malo no fue aprobado por el Señor. Y ahora más bien dice que sea azotado y que sea afligido. Usted me va a decir, pero aquí lo que dice es que sea echado, en el verso 30, echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto no quiere decir, por supuesto, que él pierde la salvación. Ningún hijo de Dios pierde la salvación. No importa cuál sea su actitud de hijo amoroso, obediente, ante su padre, o desobediente, rebelde, mundano, delante del Señor. Usted siempre es hijo de Dios. Pero si usted no se prepara, si usted no está listo, si usted ha andado en ese plan de mundanalidad, nada más complaciéndose a usted mismo, a usted misma, pero sin importarle lo que el Señor ha hecho para usted, usted también está en peligro de recibir también esta reprensión. Miremos lo que dice la palabra de Dios en Lucas, capítulo 12, versículos 42 al 48. Lucas, capítulo 12, versos 42 al 48. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, como aquellos que recibieron 1 o 2 talentos y otros 5? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado, feliz, afortunado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Qué le parece? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, el siervo malo, el siervo negligente, el mundano, rebelde, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Cuando dice golpear, maltratar, causarles dolor a sus hermanos en Cristo, porque eso nos causa, y nos ponemos a llorar también por un hermano que se aleja del Señor y que anda como una oveja descarriada y que anda en el mundo otra vez, como que si no conoce a Cristo como su Salvador, y tenemos que tenemos que a veces expulsarlo de la iglesia. Duele hacer estas cosas. Entonces,
nos está golpeando, nos está afligiendo. Dice, y a las criadas, y a comer, y a beber, y a embriagarse. Nada más quiere estarse dando gustos en su carne. Pero vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermanos, el Señor viene, por eso Él dice, aquí yo vengo pronto, mi galardón, mi paga, mi recompensa, conmigo también para darle a cada uno según sea su obra. Esto trata de siervos, de personas compradas con la sangre de Cristo Jesús. No está hablando de inconversos, no. Si hay congregaciones y iglesias calvinistas que enseñan que la salvación tiene que ser por medio del señorío de Cristo. Si alguien en verdad quiere mostrar que es hijo de Dios, convencerlo de que va para el cielo y que de veras es salvo, pues tiene que demostrarlo, ¿verdad? Con su vida. Y es verdad que eso es lo que más ocurre, pero hay casos excepcionales. Hijos de Dios, mundanos, rebeldes, desobedientes al Señor, desagradecidos, que no se portan a la altura de las circunstancias como hijos de Dios. Y a cualquiera nos puede pasar eso en cualquier momento, ¿verdad? El que esté firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Más la salvación no es porque nos pongamos a multiplicar los bienes y hacer esto, hacer lo otro en la casa de Dios. Eso sería salvación por obras y la palabra de Dios no enseña eso, pero todo lo contrario, salvación 100% por la gracia de Dios. Amén. No es porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, así por el estilo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que estamos necesitando estar alertas, ocupados en los negocios de nuestro Señor, porque si no seremos azotados con las aflicciones de la gran tribulación. La palabra de Dios muy claramente dice, ¿verdad?, que eso es lo que nos puede ocurrir. Mire lo que dice acá en el capítulo aquí mismo en este que leímos, ¿verdad? Aquí mismo en este que leímos de Lucas, dice que el que sabiendo cuál es la voluntad de su Señor, no se preparó, que cuando el Señor venga, dice que será azotado mucho. Y el que por ignorancia, porque no estaba muy sabido no había madurado lo suficiente para conocer muy bien la voluntad del Señor, entonces que será azotado poco. Hermanos, la palabra de Dios claramente nos enseña, sí, que cuando el Señor venga, él menciona en Marcos capítulo 13 y 14, en Mateo 24, 25, dice el Señor a sus discípulos, a sus apóstoles, velad y orad, porque no sabéis la hora en que vendrá. Y estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. Dice, para que cuando Él venga, no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros os digo, a todos os digo, velad, velad. Dice, para que también seáis dignos
de escapar de estas cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Y lo que está hablando es de la gran tribulación. Así que mis hermanitos, vale la pena que seamos como estos dos siervos, el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, y que hagamos lo mejor que podamos para nuestro Señor Jesucristo. Él es digno, Él se lo merece, y Él nos recompensará tanto aquí como cuando Él venga. El Señor me lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.